En el Bronx de los años 60, muchos jóvenes elegían entre dos caminos, la calle o la cárcel. Pero uno de ellos tomó una decisión distinta. En lugar de un arma, eligió un trombón. Y con ese instrumento, no solo escapó del barrio, cambió para siempre el sonido de la música latina. Hoy, en Voz y Valor, la historia de Willie Colón. Willie Colón nació en 1950 en el sur del Bronx, Nueva York. Su nombre completo era William Anthony Colón Román. Hijo de padres puertorriqueños y criado por su abuela, Doña Toña, creció escuchando historias de una isla que aún no conocía, pero que ya llevaba en la sangre. En esos años, el Bronx era un lugar difícil para crecer. Muchas familias latinas vivían entre pobreza, discriminación y violencia en las calles. Eso era parte del paisaje cotidiano. Pero en medio de ese ambiente duro, la música se convirtió en refugio. Y para Willie Colón, sería su destino. Desde pequeño, mientras otros jóvenes del barrio buscaban problemas y caían en la violencia, Willie eligió otro camino. Buscó un instrumento. La música fue su salvación. A los 12 años comenzó estudiando trompeta, pero a los 14 cambió al trombón. Un instrumento potente, áspero, perfecto para expresar la energía del barrio. No era el instrumento más popular, pero sí el que terminaría marcando su destino. Muy pronto el adolescente encabezaba una banda de jóvenes que imitaba el sonido de artistas reconocidos en la comunidad latina de Nueva York. La banda La Dinámica empezó a conquistar a los jóvenes que abarrotaban los pequeños locales donde tocaba. Esto llamó la atención de Al Santiago, quien decidió contratar a Willie Colón con su sello Futura Records, y programaron la grabación de su álbum debut, que lamentablemente nunca salió debido a que la disquera quebró. Pero lo que nadie imaginaba es que este joven de 17 años estaba a punto de crear uno de los sonidos más influyentes de la música latina. Las cintas maestras fueron escuchadas por Johnny Pacheco, quien pensó que había encontrado un diamante en bruto en este muchacho, y de inmediato lo firmó con su banda en la naciente disquera Fania Records. En una entrevista, Willie Colón dijo que cuando era pequeño, en el bloque en que vivían había cubanos, dominicanos, venezolanos, chicanos y gente de todo el Caribe, y que todo lo que se oía era música en español. Que él se fue formando en ese ambiente social y musical, contaminándose de todos los folclores, modos de ser, músicas, el son, la cumbia, el aguinaldo, y de repente dentro de él, todas esas raíces empezaron a fundirse muy naturalmente, sin contradicción, y que esa es la misma historia de la salsa. Willie tenía talento, tenía hambre y tenía algo más, identidad. Su valor fue convertir el estigma de ser neoyorricano o newyorrican, palabras que usaban para describir a un puertorriqueño nacido en Nueva York, en un estandarte de orgullo. En 1967, Willie tenía apenas 17 años cuando Johnny Pacheco lo firmó con Fania Records y lo presentó a un joven flaco puertorriqueño de voz prodigiosa, Héctor Pérez, a quien Pacheco rebautizó como Héctor Lavoe, una adaptación de La Voz en francés. Nació así una de las duplas más legendarias de la música latina. Su primer disco, El Malo, marcó el tono de todo lo que vendría. Willie tuvo la visión de usar la estética de los gángsters de la época para sus portadas, autodenominándose El Malo. Construyó una imagen de duro y astuto que le daría al apodo un significado completamente nuevo. La publicidad del disco decía: "El tipo duro ha llegado y tiene las agallas y el corazón para demostrarlo". Al principio, muchos criticaban su sonido, demasiado crudo, demasiado callejero, pero esa crudeza era real. Willie y Lavoe cantaban lo que vivían: barrio, soledad, migración, lucha. Mientras la industria buscaba sonidos más limpios, ellos llevaron el barrio al escenario. Su segundo álbum, The Hustler, y su tercer álbum, Guisando, considerado el primer disco de salsa de la pareja, consolidaron su sonido único. Sus letras abordaban historias de carteristas, la envidia, el chisme,
y la santería. Detrás de esa imagen rebelde había un genio creativo mezclando jazz, rock y ritmos afrocaribeños para crear lo que hoy conocemos como salsa brava. La escena latina de Nueva York nunca volvería a ser la misma, pero el éxito también trajo sombras. La relación con Héctor Lavoe fue intensa, llena de triunfos, pero también marcada por tragedias personales y adicciones que poco a poco afectaron su carrera. Willie se hartó del ambiente nocturno, las fiestas, las drogas, el alcohol. En 1975 tomó una decisión difícil: separarse de Lavoe para salvar su propio camino y motivar a Héctor a brillar solo. Fue un acto de amor y valor profesional. Aunque su sociedad terminó formalmente ese año, Colón siguió apoyando a Lavoe, y muestra de ello es que el último álbum de Héctor, lanzado en 1987, fue producido por Willie. Lejos del ambiente nocturno, Willie inició un proceso profundo de crecimiento personal. Tomó clases de teoría musical, composición y arreglos orquestales. Refinó su técnica como trombonista, compuso, produjo y se reinventó. En 1979 lanzó Solo, su primer álbum como solista, que alcanzó disco de oro en tan solo 3 semanas y rompió récords de taquilla en su presentación en el Poliedro de Caracas, en Venezuela, el país que primero lo abrazó como solista. Muchos pensaron que Willie fracasaría sin el cantante. Se equivocaron. Junto a Rubén Blades lanzó Siembra en 1978. Pero hablaremos de ese hito en el siguiente segmento, porque merece su propio momento. En 1983, Willie incursionó en el cine junto a Rubén Blades con The Last Fight, La Última Pelea, una película dramática que lamentablemente no tuvo el éxito esperado. Las diferencias entre ambos los llevaron a separarse de manera poco amistosa, aunque con los años se reconciliaron, hicieron conciertos juntos y construyeron una amistad que, con algunos altibajos, duró toda la vida. En 1995 fue el primer latino en ser parte de la directiva nacional de la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores. Al año siguiente fue reconocido como uno de los 100 hispanos más influyentes en Estados Unidos por Hispanic Business Magazine, y el 1 de septiembre de 1996 recibió un Grammy especial por su trayectoria, el reconocimiento que la industria le debía desde hacía décadas. En 1998 decidió tomarse un respiro. Después de más de 30 años de música sin pausa, Willie Colón hizo una pausa de 10 años. Cuando regresó, en 2008, lanzó su último álbum de estudio, y en 2011 su último disco en vivo. En 2013 cerró una noche histórica en los Grammy Latinos junto a Fania All Stars, en un tributo a la salsa, el género que él había ayudado a construir ladrillo por ladrillo desde el Bronx. Su camino no fue cómodo, fue auténtico. En los años 70, la salsa explotó como fenómeno mundial, y Willie Colón no solo estaba en el centro de esa revolución, era uno de sus arquitectos. Con el trombón como protagonista, creó un sonido poderoso, urbano y distintivo que mezclaba el jazz de Nueva York, el son cubano, la bomba puertorriqueña y los ritmos afrocaribeños. Era el sonido de un barrio que no pedía permiso para existir. Junto a la Fania All Stars, la orquesta que reunió a los más grandes de la salsa, llevó la música latina a escenarios que nunca antes habían escuchado ese ritmo. El concierto en el Yankee Stadium en 1973 fue histórico. Miles de latinos llenaron ese estadio para celebrar su música, su identidad, su orgullo. Willie Colón estaba ahí, trombón en mano, siendo parte de un momento que cambiaría la historia cultural de Nueva York para siempre. Pero su obra más grande aún estaba por llegar. En 1978, junto a Rubén Blades, publicó Siembra, un álbum que no era solo música, sino un manifiesto. Sus letras hablaban de Pedro Navaja, de plástico, de la vida en el barrio latino, con una honestidad que nadie había atrevido a poner en un disco de salsa. Siembra vendió más de 30 millones de copias y se convirtió en el álbum más vendido en la historia de la salsa. No era el sonido de una isla, era el sonido de todos los latinos que alguna vez habían soñado en grande desde un barrio pequeño.
Sus colaboraciones fueron legendarias. Héctor Lavoe, Rubén Blades, Celia Cruz, Soledad Bravo. Cada proyecto era una declaración de identidad latina. Ya no era solo el joven rebelde del Bronx. Era una voz que el mundo entero reconocía, y lo reconocía en español. Willy Colón no solo fue músico, también fue productor, activista y figura influyente en la comunidad latina. Usó su voz para defender la democracia y los derechos humanos, sin importar las consecuencias para su carrera. Siempre defendió la identidad boricua, la cultura latina y el derecho a ser escuchados. Willy enfrentó críticas por mezclar música con activismo político. En esto también se convirtió en figura pública. Opinaba libremente por las redes sociales sobre la situación política en el mundo. Nunca tuvo miedo de expresar sus opiniones, aunque eso le generara controversia. Como líder comunitario, se dedicó a la lucha por los derechos civiles. Además de ser presidente de la Asociación de Artes Hispanos, en su gestión construyó el Centro Cultural Julia de Burgos en Nueva York. Fue miembro de la Junta Directiva de la Comisión Latina sobre SIDA, miembro de la Fundación Pro Inmigrantes de la ONU y presidente de la Coalición para un Mejor Nueva York. En cuanto a su vida familiar, en 1980 Willy Colón conoció a Julia Craig, una muchacha de origen irlandés. Ellos se enamoraron, se casaron y fueron pareja hasta que la muerte los separó. Tuvieron 4 hijos, Willy Jr., Diego, Miguel y Alejandro. Julia Colón Craig fue la piedra angular que sostuvo el hogar, la familia y la vida personal de Willy. En cuanto a sus intereses fuera de la música, a Willy le gustaba la navegación, así como la aviación civil, al punto que aprendió a pilotar un avión y logró una licencia para piloto privado. También le gustaba la programación de computadoras. En 2021, Willy y Julia viajaban juntos en una casa rodante cuando al cruzar un puente en Carolina del Norte, el vehículo perdió el control y cayó al vacío. Fue un accidente devastador. Willy quedó atrapado, con heridas graves en la cabeza y la columna. En esos minutos críticos entre el dolor y la confusión, fue Julia quien no se rindió. Ella, con heridas menores, hizo todo lo que estuvo en sus manos para mantenerlo con vida hasta que llegaron los socorristas. Willy siempre dijo después que estaba convencido de que sin Julia no habría sobrevivido. Fue una larga y difícil recuperación. El hombre que había llenado estadios, que había navegado mares y pilotado aviones, tuvo que aprender de nuevo a recuperar su fuerza. Pero Willy Colón no era el tipo de hombre que se rinde. La misma determinación que lo sacó del Bronx lo ayudó a levantarse una vez más. Sin embargo, su salud nunca volvió a ser la misma. El 21 de febrero de 2026, después de varios días hospitalizado, Willy Colón partió a los 75 años. Se fue en silencio, rodeado del amor de Julia y sus 4 hijos. El Bronx, Nueva York y el mundo latino guardaron silencio. Las redes sociales se llenaron de trombones, de portadas de siembra, de videos bailando salsa en su honor, porque Willy Colón no era solo un músico, era el sonido de la identidad latina en Estados Unidos. Con más de 40 álbumes y 15 nominaciones al Grammy, su impacto no se mide en discos de oro, sino en cómo ayudó a los latinos en Estados Unidos a caminar con la frente en alto. Su historia nos recuerda algo esencial. No importa de dónde vengas, importa lo que decides hacer con tu historia. Desde el Bronx hasta el mundo, Willy Colón demostró que el sonido del barrio puede cambiar la historia, porque cuando abrazas tus raíces, tu voz se vuelve imposible de ignorar. Recuerda, cada voz escribe un camino, y tú eres el autor de tu propia historia. Gracias por acompañarnos en Voz y Valor. Si te gustó este video, ya sabes, suscríbete, dale like y compártelo. Hasta la próxima.